Bueno, mientras escuchamos esta preciosa canción de Pablo Estramín vinculada a los adolescentes, la idea hoy era hacer un poquito de referencia a esa tendencia que se está dando de los adolescentes de convertirse en vegetarianos. Lo percibo en mi consulta, también lo percibe la invitada que tenemos esta mañana. Estuve indagando también en algunos referentes en lo que tiene que ver con la atención a los adolescentes y bueno, sí, existe esa tendencia. Entonces, bueno, la idea es cómo hay que cuidarse, qué es lo que hay que hacer, qué precauciones hay que tener para desarrollar esa decisión alimentaria que hemos tomado de la mejor manera y bueno, no alterar, no afectar nuestra salud. Nos acompaña esta mañana una vieja amiga y también conocida de todos, la licenciada en nutrición Virginia Natero. Así que Virginia, es un gusto tenerte por acá. Y bueno, y volver a compartir de alguna manera un espacio así juntos, ¿no? Volver a compartir espacios, es volver a conversar, volver a trabajar en cosas juntos, para mí es un placer. Y bueno, y la verdad que feliz de poder participar y venir a conocer el piso, que todavía no lo había conocido. Bienvenida entonces. Acá tenemos esta parejita de adolescentes, esta chica hace poco cumplió años, le regalaron un perrito y bueno, se encariñó tanto con su perrito que dijo, yo no puedo comer más carne, no quiero comer más carne, convenció también a su adolescente novio y bueno, y queda por ahí, es una decisión de la cual obviamente hay derecho y eso hay que destacarlo, o sea, los adolescentes tienen derecho a tomar decisiones, más en lo que tiene que ver con su alimentación y su salud, pero hay algunos aspectos que hay que cuidar. Vamos primero a un par de plaquitas que tenemos para definir el gran mundo de los vegetarianos, cómo podemos dividirlo por lo menos en dos grandes áreas, ¿no? Los vegetarianos no comen carnes, ¿no? No, o sea, hablamos carnes en general. Ahí está, carnes en general, sea carne de vacuna, pollo o pescado. Y pasamos a la siguiente plaquita. Adicionalmente, los veganos no comen esto, o sea, a las carnes se suman algunos productos como por ejemplo la leche y derivados, el huevo, las gelatinas y la miel. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto y muchas veces además se agregan las grasas derivadas de animales, como grasa vacuna, por ejemplo, que a veces se usa para tortas fritas. También se agregan todos aquellos, cuando son veganos, se agregan todos aquellos derivados que están asociados al animal o que provienen del animal. Ahí está. El otro día, hablando con Virginia para preparar un poco la charlita de hoy, decíamos, ella me decía, es correcto, hay un tema de decisión, de respeto y de derecho, pero que tiene que ser asumido con responsabilidad. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? En realidad, esto transita más que nada por mi experiencia en la consulta clínica, y es que normalmente estimulo al adolescente. El adolescente toma la decisión, sea porque hay muchos que han visto documentales, porque entienden que es un daño a los animales, que es verdad, porque el animal muere, eso no vamos a decir que no es verdad, ¿no? Acá dijimos este ejemplo del perrito, pero puede ser por un tema de salud también. Puede ser por las causas son múltiples y no las vamos a analizar hoy. Exacto, entonces se toma la decisión, pero es una decisión que normalmente genera una disrupción a nivel familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces quien se encarga de elaborar los alimentos a nivel domiciliario no está preparado para afrontar esto, porque no tiene en su mente la estructura de decir cómo suplo la carne. Si voy a hacer un pollo al horno con papas, entonces ¿qué come? ¿Solo las papas? Si vamos a hacer hamburguesas, ¿qué come? ¿Le damos solo el pan, la lechuga y el tomate? Claro. Entonces y las madres realmente lo transitan mal, porque normalmente son las encargadas de elaborar los alimentos a nivel familiar y de seleccionar los alimentos y de hacer la compra, y realmente se sienten muy desorientadas. Ahí el adolescente debería ser partícipe entonces. Entonces ahí normalmente lo que yo estimulo es que el adolescente se vuelva partícipe en el proceso de elaboración de alimentos. Por dos razones. Una, porque hoy en día hay adolescentes que los dejás con un paquete de fideos y se les complica para la elaboración porque han estado muy separados de la elaboración de alimentos, tanto sea porque nunca los dejaron entrar a la cocina, como hay casas en las que se elabora poco, ¿sí? Y segundo, porque esa decisión que él tomó, que es absolutamente respetable, tiene que transitar con un empoderamiento de la misma y con un apoyo a la familia de cómo llevar adelante esta decisión. Entonces, acá empiezan a aparecer, por ejemplo, excepto las lentejas que se pueden preparar sin un remojado previo, los porotos, los garbanzos, todos tienen que llevar un remojado previo. Entonces, si no se remojaron la noche anterior, toma un montón de horas de cocción. Ese tipo de detalles, está bueno que el adolescente también, porque si no es como una decisión muy fácil, decido esto y tengo que enfrentar también. O en algunos casos que dicen, soy vegetariano, pero no prueban una hoja de lechuga. Bueno, o sea, he recibido de esos es todo también. Pizza, es todo, ¿no? Bueno, he recibido vegetarianos de pizza, fideos, arroz y papas fritas. Exacto. Entonces, perfecto. Además, muchas veces esos vegetarianos los traen las mamás.
Viene con la mamá y cuando empezás a indagar, no come un tomate, una lechuga, un zapallo, un zapallito, nada. Le digo, pero, a ver, tenemos entonces como muchos pasos. Porque una dieta vegetariana, vegana o ovo-lacto-vegetariana se puede llevar, se puede hacer bien, siempre y cuando tengamos ciertos cuidados. De lo contrario, en vez de tener beneficios para la salud, va a tener serios problemas para la salud. Y el cumplimiento de todos los, o sea, desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones, porque también pasa eso, que hoy en día muchos se levantan tarde y saltean por allí alguna de los Entonces, planes, ¿no? La dieta vegetariana tiene beneficios, no vamos a decir que no, bien llevada, bien cuidada, porque además me parece un punto importante y ahora vamos a eso. Ahí está, que es lo que tiene que ver, ¿no? Exacto. Hay un punto importante. En la adolescencia hay requerimientos aumentados porque es una etapa de crecimiento fuerte. Exacto. Por lo tanto, no es la adultez. Acá estamos jugándonos centímetros, desarrollo, estamos jugando un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones de sacar alimentos, tenemos que asegurarnos que podamos tener esos nutrientes en la alimentación. ¿Qué tenemos acá? Y a ver, bueno, ¿cómo debería ser? ¿Qué es lo que debería de incluir entonces una dieta Lo primero que tiene que incluir, aunque parezca un poco de tapa de libro, es vegetales. Vegetales, exacto. Porque lo voy a decir a conciencia. La primera vez que me pasó, yo dije, bueno, debe ser un caso extraño. Me pasó como 3 veces más, entonces dije, bueno, hay que tener en claro que lo primero que hay que incorporar para ser vegetariano son vegetales. Muy bien. Lo siguiente que tiene que estar, que no es menor, son las legumbres en todas sus versiones. Y muchas veces las legumbres son utilizadas, y cuando estamos hablando de legumbres estamos hablando de lentejas, de porotos de todos los tipos, de garbanzos. Muchas veces se utilizan en la sustitución de la carne en las preparaciones y le dan mucha versatilidad al menú. Y acá podemos tener croquetas, albóndigas, hamburguesas, como una gran variedad que nos permite hacer un montón de cosas. ¿Es exactamente esta proteína idéntica al animal? No. Obvio que no. Entonces tenemos que acompañar con cereales. Puede ser arroz, fideos, porque además hay un tema de concentración energética. Cuando estamos hablando de ovo-lacto-vegetarianos, no tanto. Pero cuando estamos hablando de veganos, hay todo un tema de densidad calórica, de cantidad de calorías por gramo que tenemos que tener en cuenta y que hay que acompañar en forma cercana. Y más en esta fase de crecimiento. Y más en esta fase de crecimiento y desarrollo. Lo otro que es importante que se puede incorporar son todo lo que es frutos secos y semillas, por la calidad de las grasas y por tenemos pistachos, qué delicia, y por los aportes de ácidos grasos, vitaminas y minerales. Además de minerales en forma importante. Y cuando estamos hablando de ovo-lacto-vegetarianos, ¿sí?, que consumen huevos y leche, y es importante acá hacer este parate. Hay vegetarianos que solo consumen derivados de lácteos y no comen huevo. Hay vegetarianos que comen huevo y no comen leche. O sea que hay distintas variantes. Hay como muchas variantes que, dependiendo de la persona, puede elegirlas y adaptarse. Lo que sí es importante es que si están consumiendo huevos, leche, quesos y huevos, tienen que tener un consumo adecuado para tener un adecuado aporte de B12. Y esto es un punto importante. Los veganos necesitan suplementar B12. Por eso lo tenemos acá. Por eso lo tenemos allí. Ahí está. Bien. ¿Sí? No hay fuentes vegetales de B12. Aunque aparezca en algunos lugares y se crea que algunos alimentos, como la espirulina, como esto, como lo otro, tienen análogos de la B12 que no funcionan ni tienen la funcionalidad de la B12 en nuestro cuerpo. Entonces se debe suplementar. Lo siguiente, hay como un margen de tiempo entre que la persona empieza a ser vegana, que hay como una reserva de B12, siempre y cuando antes en la alimentación esa persona hubiera tenido una buena alimentación. Por lo tanto, ese tiempo que existe se acorta. Por lo tanto, central, niños, adolescentes, adultos que eligen este tipo de alimentación, es importante que consulten para asesorarse y para monitorearse en salud. En ese sentido, todos los prestadores, tanto públicos como privados, tienen servicios para consulta adolescente. Entonces, obviamente los adolescentes que ya tienen la capacidad de tomar este tipo de decisiones, pueden ellos motivarse a la consulta. Exacto. O si no, los padres o referentes que están con esos adolescentes, es muy lindo buscar en el doctor Google, pero recuerden que se pueden ir a informar de cómo llevar adelante este proceso de alimentación de la manera más saludable. En la adolescencia, lo otro que es importante, ¿sí?, es recordar que
tenemos que monitorear para asegurarnos que se pueda dar un crecimiento completo. Entonces, muchas veces a ese vegetariano volácteo o ese vegano es importante asegurar, y quizás tengamos que monitorearlo más cercano, asegurarnos que el hierro, el calcio y la vitamina B12 estén en condiciones. Daniel, Claudia tiene una pregunta. Sí, recibimos de acá los televidentes, están hablando de los adolescentes, preguntan si los niños pueden tener una dieta vegetariana, que hay casos también, ¿no? Hay casos. De padres sí. que lo son, entonces quieren que sus niños también lo sean. Bien, es un tema bastante discutido. Hay consensos internacionales que dicen que sí, pero tienen que ser muy monitoreados. Hago esta aclaración porque sí he visto, lamentablemente, niños con problemas de desarrollo a partir de falta de la B12 por no estar suplementados. Pasa también pasa con las embarazadas. Exacto. También, ¿no? Madre embarazada vegana con suplementación deficiente, embarazo con una deficiencia relativa de B12, lactancia que no tiene la B12 que necesita, y el que termina teniendo el problema es el bebé. Y hago esta aclaración porque los padres, cuando toman estas decisiones, toman las decisiones desde un lugar de la preocupación y desde el convencimiento que es lo mejor para su hijo. Obviamente. Pero la realidad es que hay que asesorarse muy bien para asegurarnos que esa decisión se pueda llevar a cabo de la mejor forma. Lo mismo con los adolescentes y los niños. Muy bien. Busquen equipos de salud que los acompañen. No tienen por qué ser estigmatizados, muchas veces perciben que van a ser estigmatizados. Busquen equipos de salud que los acompañen, existen, para poder tener una vida plena. Exactamente. Virginia, muchas gracias, y bueno, queda para una próxima seguir abordando otros temas seguramente vinculados a la salud y la alimentación. Muchas gracias. Un beso a los Meji, que veo que están divinos.